Bienvenido raza a un nuevo video. Vamos a hablar de lo que está pasando con los rusos en el juego, ya que mucha persona me está diciendo esto está pasando, bro. Haz un video para que más o menos sepa la raza. Ok, antes de empezar a hablar de los rusos, quiero decirle que no voy a dar una opinión de los acontecimientos que está pasando, nada más voy a hablar de lo que está pasando en el juego, bro, no en la vida real, ¿me entiende? Bueno, una de las cosas que me han llegado un montón de mensajes, por eso estoy haciendo este video y repito, no voy a hablar de los acontecimientos, bro. Los jugadores rusos, algunos no se pueden ingresar al juego porque algunas páginas de internet fueron bloqueados en Rusia por la guerra. Entonces, una de las páginas que fue bloqueada, así que sí se van a ver afectados los rusos, y creo que se hizo un comunicado real, fue que fue bloqueado Facebook 4 de marzo, controlado por Meta en el territorio de la Federación Rusa. Según dieron ese comunicado el 4 de marzo, entonces hay muchos jugadores que tienen cuentas nada más con Facebook. Yo soy uno de los jugadores que tiene una cuenta con Facebook. Imagínate, por ejemplo, México fuera bloqueado Facebook, yo no pudiera entrar. Pues claramente si hay internet te consigues un VPN, cosas así, y pudiera hacer ese truco para poder entrar a Facebook, pero si bloquean directamente de internet, pues ya no se puede hacer nada. El IP y todo ese desmadre ya se meterían más, ¿me entiendes? Y pues ya saben, a lo mejor ahorita no se está viendo que estén seriando a muchos rusos, pero yo sí he mirado algo, aquí viene por parte de mí. Yo sí he mirado, por ejemplo, que hay colmenas rusas y están dejando las cuentas abandonadas muchos jugadores. No sé si porque no puedan ingresar o porque no está llegando ese internet por la parte de allá. Y como dicen algunos jugadores, se están viendo afectados más en no poder entrar, porque es lo que como el mensaje ese, ok, por Facebook eso ya lo sabemos, no sé si por Google después la mejor después envían otro comunicado que no puede entrar a Google. Bueno, uno de los gremios más fuertes viene siendo este que está el ex emperador Wol Basil. Aquí se han mirado algunas cosillas yo también y realmente pues ellos lo que están haciendo es cambiarse de idioma, ya que tú cuando me dijo un jugador, otro jugador me dijo que yo, por ejemplo, ponía el idioma ruso y que no salían casi gremios rusos que se estaban cambiando de idioma para que no supieran que era un gremio ruso, pues. Entonces cada quien hace lo que quiere, bro, ¿me entiende? Y si ellos están haciendo eso para no verse un poco afectados en el juego, pues ya cada quien. Entonces este gremio, por ejemplo, antes lo tenía como ruso, pero ya lo puso todos los idiomas. Por lo mismo, porque en el diplomático muchos saben como este mensaje le pusieron aquí. Así hay muchos mensajes que han estado borrando, borran por lo mismo. Mira, aquí te das cuenta y tú mismo ve a ver gremios que sean rusos y vas a ver que están borre. Y también como te digo que este gremio pues es uno de los más fuertes y hay muchos jugadores que están en esos gremios que son hispanos, que son otras nacionalidades y ellos están viendo eso. No sé si hayan enviado mensajes o porque me dijo uno, oye bro, así se envió un mensaje en tal gremio, que es ruso, que se escuden y la chingada, no sé si eso sea real. Pues es que a mí me llegan un montón de mensajes, raza, por eso lo estoy informando. Y tú comenta, raza, ahí, comenta de este tema. Ya si no te quieres meter más así como yo, nada más comenta lo que está pasando con ellos en el juego, porque está cabrón, raza, primeramente les digo. Y pues esto están haciendo, cambiarse de idioma, muchos están yendo a otros gremios que no son de esa nacionalidad, yendo a ingleses, pero haciéndose pasar por otra nacionalidad. Eso también he visto porque me han llegado mensajitos ahí. Eh, pues este, por ejemplo, tiene bastantes familias, ¿no? Tiene bastantes familias. Aquí, por ejemplo, se cambió el nombre, no sé qué se quiso poner. Este
que sí se dejó el nombre, pero es un gremio peque. Bueno, muchos se están yendo, también los rusos, he mirado yo que se están yendo a gremios chinos, gente, a gremios chinos. Son las cosas que hemos estado viendo, raza. A lo mejor ahorita no se están viendo afectados, pero a lo mejor en esta semana o la otra o en este mes vas a ver muchos jugadores que están dejando las cuentas. Y además estoy viendo que también los chinos están dejando las cuentas. No nada más los rusos, bro. Y pues muchos van a aprovechar el boom, van a empezar a seriar gente. Cada quien se respeta. Uno de los representantes número uno viene siendo el youtuber Lolek. Entonces Lolek lo estaba checando yo hace poco. Yo antes miraba todos los días sus videos. Recuerden que tuvo una guerra con el Tashi hace poco y estaba subiendo videos diarios, gente. Estaba subiendo videos diarios, ¿me entiende? Cada 2 días. Y pues ahora se está tardando hasta 3 días en subir videos. A lo mejor a él sí también le está afectando. Uno se va dando cuenta de todos estos sucesos, ya que pues antes subía a diario y de repente empezó a subir 2 días y de repente ya cada 3 días y a lo mejor después duró una semana. Y pues en sí le está afectando, raza, sí le está afectando en el juego, porque es lo que me estaban preguntando. Y vuelvo a repetir, doy una opinión de lo que está pasando con ellos, no me puedo meter en esos sucesos, ¿no, bro? Y pues así está el movimiento, gente, así está el show de los jugadores. Recuerda, se respeta su opinión, puede comentar lo que quiera en este video, también puede comentar si has visto algunas cosas tú. Y repito, y pues hay que darle, raza, es que sigue dando al juego. Yo voy a seguir subiendo videos, voy a seguir haciendo desmadre en el juego con esta cuenta, con la otra. Ahorita la cuenta esta la tengo medio inactiva, pero sí ando en guerra, gente. Y ahí ponme en los comentarios si después ves tú algunas situaciones. Quiero saber por parte de usted qué opina, ya que es muy importante su opinión. Y repito, ahí está el video, los que me dijeron. Ya saben, no se les olvide compartir, dejar tu like, para que más le llegue a más personas lo que está pasando. Y ponme ahí si tú te estás viendo afectado por eso. Ponme ahí, a lo mejor tú estás en un gremio de ruso, cosas así, te saliste, no sé, de todo. Activa la campanita para que te lleguen más notificaciones. A lo mejor el viernes hacemos un directo y cosas así. Bueno, adiós, raza, ánimo.